vía remota, sana distancia, con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con Carlos Salazar Lomelín. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Un placer estar contigo, como siempre. Igualmente, Carlos. Ayer sacaron este documento de propuestas, de 64 propuestas para atender la crisis económica en México. Yo quisiera empezar por el principio. ¿Cómo llegaron estas propuestas, Carlos? Porque ese es un asunto interesante. Sí, mira, Leo, nosotros estamos conscientes de que el sector empresarial no tiene todas las respuestas y que al final somos un agente más de una sociedad que es polifacética, compleja, en donde tenemos distintas visiones de lo que debe ser nuestro país y de lo que debe ser nuestro futuro. Nos dimos a la tarea de, conscientes de esto, de convocar a toda la ciudadanía que podíamos nosotros alcanzar e intentar poner en un solo documento todos los cómo podemos salir de la crisis. Hemos oído muchos diagnósticos, hemos escuchado inclusive muchos disensos, pero no habíamos encontrado una manera de poder conjuntar en una misma orientación todas las cosas que sí se pueden hacer y sí se pueden organizar y sí podemos de alguna manera tomar las fortalezas de nuestro país. Entonces, invitamos a todos los partidos políticos, desde el partido actualmente en el poder, desde Morena, hasta los partidos que tienen menos representantes dentro de las cámaras. Estuvieron senadores, diputados, como ya digo, de todos los partidos. Estuvo representantes de todos los organismos autónomos, empezando por el Banco de México, por el INE, por todas las organizaciones que se encargan de información, estadística. Invitamos a las universidades, a los académicos, con una verdadera participación de los sindicatos y de los trabajadores, las iglesias, tratando de que nuestra propuesta fuera, nuestro análisis, nuestra reflexión y evidentemente la propuesta posterior fuera enormemente amplia y no solamente el comentario o la opinión de un empresario. Bueno, pues tuvimos una convocatoria tan importante que nosotros mismos estamos sorprendidos. Se conectaron virtualmente 135,000 personas en nuestras 11. Lo digo yo un poco de broma, pero es en serio. Llenamos el Estadio Azteca y nos quedaron 25,000 personas afuera del estadio. Entonces, creo que esta convocatoria refleja una cosa y es la primera reflexión que te hago importante. Esto es una necesidad de México. La gente quiere hablar, la gente quiere participar, la gente estamos preocupados. Los mexicanos nos ocupa y nos preocupa qué le está pasando a nuestros ciudadanos, cuál es la manera de poder salir de esta crisis, de qué manera nos podemos cuidar y sobre todo cómo podemos tener una solidaridad, una fraternidad adecuada, que ha sido siempre la característica de todos los que somos mexicanos. Como digo yo, todos los que tenemos este cielo y todos los que pisamos esta tierra. Y a partir de estas propuestas que dieron, porque me atrevería a decir que fueron decenas de personas, yo vi la lista de personas que participaron, ustedes hicieron un resumen, entiendo. ¿Cuáles son las principales conclusiones, Carlos? Porque, digo, es un documento amplísimo que tiene mucho, es muy rico en su contenido, pero ¿tú qué destacarías, Carlos? Mira, primero te digo un poco la metodología. Hubo 262 ponentes. Correcto. De todo tipo de fórmulas y de todo tipo de ideologías. Aquí lo importante es de que no fue la ideología empresarial, era la ideología de la persona que estuvo dispuesta a ir y sentarse en estas mesas virtuales y dar su opinión. Organizamos 11 mesas con temas diversos, empezando por el tema de la salud, hasta llegar con el tema del respeto a la legalidad, pasando evidentemente por todas las cuestiones económicas y financieras que un análisis de este tipo requiere. Hubo gobernadores, hubo alcaldes, hubo una representación enormemente amplia. Bueno, nosotros recogimos con un mismo método los comentarios de estas 11 mesas, nos dedicamos
pues casi 4 días completos a tratar de entender y ver cómo podíamos conjuntar todo esto en una serie de ideas y de propuestas, y logramos tener 68 ideas, o tómalas como propuestas, de cuál debería de ser la política pública y la política privada para enfrentar esta situación que hoy vivimos los mexicanos. La dividimos en 3 grandes capítulos. Un primer capítulo que tiene que ver con cuáles son las propuestas que tenemos que implementar para enfrentar la crisis inmediata. Un segundo capítulo que tiene que ver con cómo nos vamos a reconectar una vez más con nuestras actividades diarias, con nuestras actividades productivas. Y un tercer capítulo que tiene que ver con cómo podemos alcanzar el crecimiento a mediano y a largo plazo. Está muy bien pensado. Son 3 horizontes, ¿no? 3 horizontes con 3 diferentes periodos de tiempo, con diferentes acciones y con diferentes montos, evidentemente, de recursos humanos y financieros que se requieren. Y bueno, creo que el ejercicio trajo estas 68 grandes ideas y propuestas que yo esperaría que en el futuro se conviertan en política pública, en política privada, sobre todo en que nuestras autoridades vean que el único interés que tenemos como empresarios es hacer esta convocatoria, organizar la convocatoria, tratar de presentar las conclusiones de esta reflexión seria de mexicanos que queremos a nuestro país, que queremos que nos vaya mejor, que queremos disminuir los efectos negativos de esta situación y que de alguna manera seamos escuchados para que algunas de estas 68 ideas queden inscritas en políticas públicas y estas puedan ser aplicables, puedan ser de alguna manera manejables y que puedan traer como consecuencia pues una disminución de los efectos negativos de esta crisis de salud. A ver, por cuestión de tiempo, Carlos, te quiero pedir que en 2 minutos nos resumas las del primer horizonte, en 2 minutos la del segundo horizonte y en 2 minutos la del tercer horizonte. Entonces, comencemos con qué hacer ahorita en esta pandemia. ¿Tú qué subrayarías de las propuestas, de las múltiples propuestas que hay? Nosotros dividimos esto, como ya te expliqué, en 3 capítulos, y en el primer capítulo lo dividimos en 4 secciones. Sí. La primera sección tiene que ver con temas de salud, y lo primero que dijimos es que debe de haber todos los recursos humanos y económicos para darle a nuestros doctores, a nuestras enfermeras, enfermeros, a todo el personal médico, los elementos que se requieren para que ellos se enfrenten como primer línea de batalla a nuestro enemigo común, que es esta pandemia de salud. Sí. Ahí hay acciones determinantes, desde cómo poder habilitar mejor nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestras pruebas para detectar la enfermedad, nuestras políticas y prácticas de relacionamiento de nuestras propias comunidades. Número 2, intentamos traducir esto en una política también de bienestar. Nos preocupa enormemente que hay muchísima gente que está siendo afectada por esta crisis. Y déjame poner uno de tantos ejemplos. Imagínate a todo el personal de la industria de la construcción. Hay casi 3 millones de trabajadores en la industria de la construcción en nuestro país que del mes, de un momento a otro, de marzo a abril, se vieron sin su sustento semanal. Esta gente vive de un salario por semana. Al no obtenerlo, pues imagínate las condiciones económicas en las que están viviendo. ¿Y qué hay que hacer con ellos? ¿Qué pues están yo proponiendo? Creo que hay que hacer transferencias directas a estas personas para que puedan atemperar la situación de la crisis. Los programas sociales, nosotros hemos insistido en que deben de ampliarse, jamás hemos dicho que deban de disminuirse, y que esos programas sociales deberían de tocar a estas personas y tratar de alguna manera de hacerle más llevadera las semanas en las cuales ellos no van a poder estar recibiendo su estipendio, su salario. Totalmente. Hay otro capítulo que habla sobre la parte económica. Ahí hemos hablado desde las situaciones de cómo manejar los impuestos, el IVA. El IVA es muy preocupante. Hay muchas compañías que sufren
la devolución del IVA. Todavía después de lo que hemos hablado del IVA reiteradamente... Pero no lo regresa el gobierno, o se tarda el gobierno en regresar. Seguimos teniendo un problema muy serio. Las oficinas y las delegaciones estatales tienen poco personal, tienen al final, por más esfuerzos que hacen, dificultades para poder de alguna manera transitar las devoluciones que se tienen que hacer a las empresas. Y tú ponte a pensar en una empresa pequeña. Cuando se habla públicamente de estos temas, Leo, sí. Nosotros no nos hemos... A ver, estamos perdiendo a Carlos Salazar. No sé si... ¿Ahí nos escuchas, Carlos? Yo los oigo muy bien. Perdón, es que te perdimos momentáneamente. Nosotros nunca hemos pedido apoyo a las grandes empresas, como reiteradamente se comenta. No hemos pedido FOBAPROAS, no se han hablado jamás de usar créditos para salvar empresas. Nosotros lo que nos hemos propuesto es cómo proteger a lo que se conoce como pymes, pequeñas empresas, MIPYMES, todavía las más pequeñitas del país, que de alguna manera cada una de ellas es un empresarial. Otra vez estamos perdiendo a Carlos Salazar. Vamos a hacer un breve corte, yo creo, hagamos un breve corte para restablecer la comunicación con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Regresamos en un momento más. Bueno, ya restablecimos la comunicación con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos, nos estabas diciendo algunas propuestas de este primer horizonte de lo que hay que hacer ya de manera inmediata. No sé si quieras rápidamente decirnos algún otro par de propuestas de este horizonte inmediato. Sí, hablamos también de cómo poder restablecer la parte económica y cómo cuidar la estabilidad fiscal del país. Hay un acuerdo, yo te diría, general de todas las orientaciones ideológicas y las visiones distintas del país, de que sí se debe de tomar deuda y que esta deuda debe usarse responsablemente por el Estado para tratar de que ellos orienten estos apoyos que se requieren a las familias y a las compañías pequeñitas que están teniendo problemas de liquidez para que no se conviertan en un problema de solvencia. ¿Cuántos puntos del PIB? ¿Hay numeritos, digamos? Sí, hay un rango muy amplio, Leonardo. Hubo quien propuso medio punto del PIB y hubo economistas y analistas que propusieron hasta 5 puntos del PIB. Correcto. Tomar en cuenta que la deuda con respecto al PIB, hagamos nada, aunque no hagamos nada, va a subir. Subió. Sí, claro. Porque ya se nos cayó el Producto Interno Bruto y definitivamente las finanzas públicas van a sufrir desde el momento en que la recaudación no va a poderse mantener en los niveles que la teníamos el año pasado. Así es. Déjame entonces, te pregunto sobre propuestas de este segundo horizonte, cuando ya se empiece a abrir la economía, a restablecer, vamos a llamarlo la normalidad económica, y creo que el problema es que no va a ser normalidad. No, esto es muy importante. La gente a veces piensa que apagamos el switch y lo vamos a volver a prender y todo va a volver a regresar a como estábamos en el mes de febrero de este año. Sí. Lamentablemente las cadenas, las estructuras de valor han quedado totalmente distorsionadas. Yo ponía el ejemplo esta tarde de un restaurante que todo el mundo conocemos cómo opera un restaurante. Ese restaurante, el día que lleguemos a trabajar, pues no va a tener los mismos clientes que tenía en febrero, no va a tener la misma proveeduría que tenía en febrero, quizás no le van a llegar los mismos empleados que tenía en febrero, sus deudas van a ser mayor que las que tenía en febrero y no va a tener capital de trabajo. Entonces, volver a coordinar todo esto es toda una tarea que requiere, primero, proteger el sistema de salud. Queremos que todas las personas, el cliente que llegue, el trabajador que esté, estemos protegidos de no estar
expenso a tener una contaminación por este virus. Pero también queremos que haya efectividad y haya coordinación y estén eficazmente trabajando. Si tú este ejemplo lo ves en un restaurante, imagínate la industria automotriz, sí, imagínate claro, la industria electrónica, la enorme dificultad para que sus cadenas logísticas de transporte, de trabajo, de estructuras de impuestos, de permisología, de normas, todo esto esté coordinado además con un cliente que está en Estados Unidos o en Canadá y en un país, en el caso particular de Estados Unidos, que las aperturas se están dando por estados. Imagínate la dificultad. Sí, no. Vas a tener proveeduría de Michigan que te llega, pero no vas a tener la de Texas, o tienes la de Texas, pero no tienes la de Michigan. Total, no va a ser fácil. Pero ¿y aquí qué están proponiendo, Carlos? Definitivamente mejores coordinaciones, mayor contacto con la Secretaría de Economía sobre todo, tratar de soportar a las empresas con financiamiento a capital de trabajo. Va a ser importantísimo el factor capital de trabajo. Todo el mundo consumió su capital de trabajo. Al momento en que empecemos a operar, pues no va a tener, vuelvo a mi ejemplo del restaurante, dinero para pagarle al proveedor que le traía las verduras o al que le traía la carne o al que le traía el pescado. Entonces, todo esto requiere acciones que pensemos con anticipación y resolvamos anticipadamente antes de que el problema se nos presente. Fíjate qué importante, Leo. Si esto lo hacemos bien, el impacto sobre el Producto Interno Bruto va a ser menor y no vamos a tener las disminuciones que hoy se pronostica que puede tener nuestro Producto Interno Bruto. Así es. Me queda poco tiempo, Carlos. Quiero preguntarte del tercer horizonte, que suena lejanísimo, como años luz, pero tú decías, pues también tenemos que pensar en cómo restablecer o crecer más la economía. Hombre, ese es el viejo sueño de este país que no hemos logrado. Aquí requerimos acciones que estimulen el consumo. La forma más importante para estimular el consumo es estimular el empleo. Hay que hacer una cantidad importantísima de acciones para que rápidamente recuperemos los niveles de empleo que hemos perdido. En el mes de abril, las estimaciones que hace la CONCAMIN es que se han perdido 20,000 empleos por día. ¡Wow! Esto implicaría 600,000 empleos en el mes de abril. Mañana o pasado conoceremos las cifras oficiales del Seguro Social y veremos si este pronóstico de CONCAMIN está correcto o incorrecto. Las cámaras de comercio han estimado la pérdida de ventas y de valor agregado al final en 500,000 millones de pesos. Esto implica 2 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, todas estas cosas las tenemos que restablecer rápidamente en el consumo. Tenemos que establecer la inversión. Tú te recordarás, Leo, que cuando me has invitado a tu programa, yo he insistido siempre que la variable más importante es la inversión. Bueno, esto va a adquirir todavía una mayor cantidad de preponderancia. Estamos proponiendo, o la gente propuso, mecanismos como la depreciación acelerada para estimular que los privados puedan invertir rápidamente en las acciones que tengan pensadas. Queremos también acciones que reorienten el gasto público, privilegiando la inversión pública. Y por último, nuestro motor de crecimiento, que es la exportación, tiene que estar enormemente bien coordinada con Estados Unidos y Canadá y aprovechar los tratados como el que se acaba de firmar con Europa. Todo esto en el paraguas del respeto a la legalidad, de no cambio de normas, de regulaciones preestablecidas. Y aquí pues tú tienes ejemplos. Ayer conocimos un cambio una vez más a las normas que rigen a la energía. Y bueno, estos son los ejemplos que tenemos que evitar. Y es que no haya cambios ni haya sorpresas para cualquier inversionista mexicano o extranjero que le esté apostando a favor de México. Carlos, me queda tiempo nada más para una pregunta rápida. ¿Qué sigue? Ahí está el documento, por cierto se encuentra por internet, póngale ahí usted Google, Consejo Coordinador Empresarial, propuestas para la economía, y lo va a llegar a ese documento. Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Carlos? Ojalá y tu auditorio se interese y escuche y lea ese documento. Creemos que es un reflejo de la sociedad en su conjunto. El documento se lo hicimos llegar al señor presidente el lunes pasado.
hace 2 días. Le mandamos una carta pidiéndole también una cita. Esperemos que nos reciba, y así fue lo que nos dijeron de su oficina, que la próxima semana de seguro nos dará una cita para poder ir a comentarle el documento. Yo espero que no en todos, pero sí en alguna cantidad de los 68 puntos, de las 68 ideas, haya acuerdos de colaboración y podamos realmente trabajar en conjunto, coordinadamente. Nuestro interés es un interés transparente, nos interesa México, que nos vaya mejor. Aquí no hay una situación de orden político, ni de orden económico, ni de buscar prebendas para nadie. Estamos buscando lo más importante, el más importante bien que podemos buscar, que es que le vaya bien a nuestro país. Bueno, ya está la hoja de ruta hecha, realizada con una metodología muy interesante. Yo recomiendo mucho la lectura de este documento y desde luego le agradezco a Carlos Salazar que haya estado el día de hoy con nosotros. Gracias, Carlos, muy buenas noches. Ojalá en el futuro tengamos tiempo, Leo, de poder ir revisando punto a punto esta enorme cantidad de aportación, no del sector empresarial, sino de una sociedad verdaderamente interesada porque a nuestro país le vaya mejor. Así lo haremos. Gracias, Carlos. Gracias a Carlos Salazar Lomelí. Gracias a usted por habernos acompañado. Quédese aquí en punto de contrapunto o acompáñeme allá en Las Estrellas en Tercer Grado. Muy buenas noches.